Ya lo tienes en línea ahorita Miguel Ángel Salino, ya habías anunciado y ya está en la línea. Bien, vamos a escucharlo a Miguel Ángel Salino dándole la bienvenida. Él es un experto también en estos temas, así que nos podrá sacar un poquito más de luz al respecto. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Raúl, muy buenos días a tu mesa de conducción y a tu audiencia. En la orden. Bien, Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema que se está barajando en el Congreso? Un proyecto de ley propuesto por el señor Salaverry, que pertenece a la mayoría congresista de Fuerza Popular, donde propone esta ley de fortalecimiento del fútbol, que el intento es que se amplíe el plazo presidencial del actual dirigente de la Federación de Fútbol, el señor Oviedo, y su directiva. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, Raúl, para empezar pongámonos en contexto. La preocupación, vamos a decir así, de la Federación y esta carta enviada por la FIFA a la congresista Paloma Noceda respecto de intervencionista que tendría o que tenía el proyecto de ley 1517, ojo con este número 1517 que promovía la congresista Paloma Noceda. Básicamente versa sobre ese proyecto de ley que ya ha sido oficialmente retirado, ¿no es cierto? Entonces, todo el escándalo que se hizo, todo lo que se dijo de este intervencionismo del gobierno, era a partir de ese proyecto de ley, del proyecto de ley que promovía a la congresista Paloma Noceda. Ese proyecto de ley ya está retirado, por lo tanto, ahorita no entendemos mucho cuál es el malestar de la gente de la Federación cuando el proyecto de ley ya ha sido retirado. Acto seguido se intenta aprobar un proyecto de ley que es el 2153, que es promovido por el congresista Daniel Salaverry de Fuerza Popular. Este es el famoso proyecto de ley que habla pues del fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. He venido escuchando algunas entrevistas y permíteme citar literalmente lo que se ha dicho. Acabo de terminar de escuchar la entrevista que ustedes le han hecho al congresista Jorge del Castillo, y es evidente que hay un desconocimiento de las normas internacionales del fútbol. Anoche, en otra casa radial, fue entrevistado el presidente del IPD, y a la pregunta si es que él consideraba de que el proyecto de ley del congresista Salaverry excluía o sacaba a la Federación Peruana de Fútbol del Sistema Deportivo Nacional, el presidente del IPD, Óscar Fernández, dijo que sí, y que sería una lástima que la Federación quisiera tener condición de isla o estar aislado del Sistema Deportivo Nacional. El congresista del Castillo ahora ha manifestado en tu señal, Raúl, de que él no conoce mucho del tema, y eso es lo que me preocupa a mí, que tengamos congresistas que se ocupen o intenten promulgar leyes sin conocer el tema. Escuché también que ustedes correctamente citaron dos artículos de los estatutos de la FIFA, el 17 y el 19, y me voy a referir a ellos. El proyecto de ley del congresista Salaverry, el 2153, si tú miras el contenido del proyecto, le da condición de autónoma, independiente, en fin, una serie de calificativos a la Federación que técnicamente la saca, repito, técnicamente la saca del Sistema Deportivo Nacional. Lo que no han considerado los congresistas es que en ese caso específico se está configurando una de las causales de expulsión establecida en el artículo 17 de los estatutos de la FIFA. Y me explico. Si es que la Federación queda fuera del Sistema Deportivo Nacional, como te explico técnicamente, así lo establece el proyecto de ley del congresista Salaverry, para el IPD va a ser imposible reconocerle su condición de federación porque no se encuentra dentro del Sistema Deportivo Nacional. La condición de federación es reconocida por el IPD e invito a todos tus oyentes, a todos tus miembros de mesa a revisar el artículo 8 de la propia ley 28036, que a la letra dice
que son funciones del IPD, reconocer a las federaciones deportivas nacionales siempre que cumplan con los requisitos de ley, la política del deporte en general y el Plan Nacional del Deporte. Entonces, estando la federación, a partir del proyecto de ley del congresista Salaverry, fuera del sistema deportivo nacional, el IPD se vería imposibilitado de reconocerle su condición de federación. Por lo tanto, se configuraría esta causal de expulsión establecida, como dije, en el artículo 17 de los estatutos de la FIFA, que a la letra dice lo siguiente, y cita las 3 causales de expulsión de una federación. La primera es cuando una federación incumple sus obligaciones económicas con la FIFA. La segunda es cuando se viola gravemente los estatutos, reglamentos o decisiones de la FIFA. Y la tercera, que es cuando una federación pierde la categoría de federación representante del fútbol, la asociación de su país. Que este sería el caso de llevarse adelante el proyecto de ley del congresista Daniel Salaverry. Estoy hablando en términos estrictamente reglamentarios, no estoy citando todavía la naturaleza legal o jurídica del proyecto de ley, me estoy refiriendo exclusivamente a los reglamentos deportivos. Miguel Ángel, se ha mencionado, uno de tus miembros de mesa, me parece que fue Javier, buenos días. Buenos días. Hace referencia a la disposición final del proyecto de ley del congresista Salaverry, que le extiende el mandato a la actual Junta Directiva de la Federación hasta el 2020, de acuerdo al ciclo olímpico. Exacto, y Javier Franco había señalado de que esto entraría con directa colisión con el artículo 19 de los estatutos FIFA, en los que, en resumidas cuentas, la FIFA dice que no va a reconocer a ninguna autoridad de fútbol que no haya sido elegida democráticamente por los miembros de su base y dentro del ciclo mundialista y no del ciclo olímpico. Entonces, el proyecto de ley del congresista Salaverry nos expone a una expulsión, si hablamos técnicamente del contenido del proyecto, y nos expone además, si no a una amonestación, a otro tipo de sanción desde el momento en que está interfiriendo en el proceso eleccionario de la propia federación, cuando en la disposición final, que además es única, le extiende el mandato a la actual directiva de la federación hasta el año 2020. Si a eso le sumas, Raúl, ya en términos estrictamente jurídicos y legales, que es una ley con nombre propio, y eso la convierte en una intención legislativa inconstitucional porque colisiona con el artículo 103 de la Constitución, y además colisiona con el artículo 2.2 de la propia Constitución, rompiendo el principio de igualdad ante la ley de todos y de todos. Entonces, ahí tenemos ya una imposibilidad, porque si es inconstitucional no podrá ser aprobada en el Congreso. Entonces, hemos visto rápidamente, reglamentariamente, colisiona con estatutos de la FIFA y a nivel nacional, desde un punto de vista estrictamente jurídico y legal, que además están consignados en sendos informes emitidos por el IPD y por el Colegio de Abogados, y por supuesto también por la agremiación de futbolistas. Esta ley pues tiene por todos los lados una inconstitucionalidad más que evidente, y bueno, eso tendrá que verse pues en el propio Congreso, ¿no? Miguel Ángel, dos apuntes de lo que he dicho. Uno, ¿tú crees que este proyecto de ley se hubiera presentado si Perú no clasificaba al Mundial? Y dos, tú has trabajado en el Congreso, tú has sido asesor ahí, me parece, en alguna comisión, y sabes cómo es el trabajo. ¿Cómo puede haber el congresista presentado un proyecto de ley si no se asesoró debidamente? ¿O quién lo asesoró? Porque es obvio que el congresista no tiene por qué dominar todas las materias, el congresista no tiene que ser un experto en temas de la FIFA, pero ¿quién lo ha asesorado para que no haya leído siquiera entrar a Google a buscar el estatuto de la FIFA y ver si este proyecto, que es un proyecto simple, parece que lo han hecho a la carrera para reemplazar el proyecto que retiró la congresista Noceda, que también colisionaba, es para, digamos, tiene algún interés, parece soterrado, ¿no? No sé cuál es tu opinión, Miguel Ángel. Sí, ¿cuál era tu primera pregunta, Adolfo? Buenos días, ¿cómo estás? No, lo primero que te dije era si este proyecto de ley, en tu concepto, se hubiera dado si Perú no clasificaba al Mundial. Ah, ok. Lo que pasa que el éxito deportivo cubre un montón de cosas, ¿no?
Y entonces para los políticos es la oportunidad perfecta pues para aparecer en vitrina, para asociarse la foto con el éxito deportivo, para en la foto decir yo estuve ahí. Figuretear, los políticos, figuretear en un buen romance. La mayoría hacen eso. Ya, y respecto a tu segunda pregunta, sí me voy a permitir decirte lo siguiente. En el Congreso de la República, y ojo, y no solamente en el Congreso de la República, en otras entidades del Estado vinculadas al deporte, hay muy pocos, antes bien, no existen especialistas en legislación deportiva, y prueba de lo que estamos viendo con este proyecto de ley del congresista Salaverry, es que nos estamos metiendo en un problema innecesario, porque finalmente si hay cosas de la norma o de la ley que hay que cambiar, bueno, pues cambiemos esas cosas, pero no entremos en conflicto innecesario, ni internamente, ni internacionalmente, cuando ponemos en riesgo la permanencia de Perú en el universo futbolístico nacional por desconocimiento o por falta de asesoramiento, ¿no? Eso es lo que te podría decir, digo, respetuosamente hablando, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Javier Franco te saluda. ¿Qué tal? Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Miguel Ángel, también el otro tema que se utiliza como argumento para decir que salga pues un poco la Federación Peruana de Fútbol dentro de los límites del IPD es el concepto de la injerencia política, ¿no? Es decir, el hecho de que la federación sea reconocida por el IPD para algunos ya implica injerencia política y está totalmente tirado de los pelos, ¿no? Es decir, pertenece al sistema deportivo, pero la injerencia política ya es otra cosa cuando interviene el Congreso pidiendo no sé, el destino del dinero que es privado, esas otras cosas, pero tiene que pertenecer al sistema deportivo nacional la Federación Peruana de Fútbol para que sea reconocida por la FIFA también. Claro, si no, ¿cómo ejerce la representación internacional el fútbol peruano si no es a través del IPD? Así es. De acuerdo. Acuérdate, o te recuerdo que es el IPD quien le otorga la representación a las federaciones para que vayan a participar en eventos internacionales representando al Perú. Eso es establecido en la ley. Eso es el filtro, ahora, eso está claro. tú hablas de fondos públicos, Javier, pero yo les pregunto a ustedes y a tu vastísima audiencia, ¿de qué forma se fiscalizan los fondos, no solamente de las federaciones, sino de cualquier entidad que exista aquí en el Perú? Fíjate, por no ejercer una supervisión, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos con los juicios a la FIFA y por todas las cosas que se han hecho en los últimos años y que han significado sendas denuncias a una serie de directivos del fútbol internacional. Entonces, algún control debe de haber y ahí se debe basar la discusión, pero no, repito, exponer al Perú a este tipo de problemas con normas que están mal elaboradas y con un despropósito increíble con la simple lectura de su contenido, ¿no? De acuerdo. Oye, Miguel Ángel, muchas gracias por tu intervención y seguramente estaremos dialogando próximamente sobre este y otros temas, del cual tú obviamente eres una persona que está interiorizada, conoces bien y lo dices con un razonamiento evidentemente puntual al respecto. Un abrazo a Miguel Ángel Salino. No, hombre, Raúl, saludos y hasta la próxima. Siempre a la orden. Nos vemos. Nos vemos. Miguel Ángel Salino, un experto administrador deportivo, la persona además que ha recorrido con su condición de asesor en el Congreso y lo ha dicho con mucha puntualidad, algo que evidentemente pareciera ser que el señor Salaverry o sus asesores desconocían, estos artículos dentro de los estatutos de FIFA. No se ha leído. Que colisionan, pues ahí está clarísimo. Sería interesante repetirlo nuevamente, tendremos en algunos momentos también a Alfredo Brito en línea, sobre este tema, que no es un tema como para que pase a lo anecdótico, es un tema muy delicado el que se está haciendo, se está poniendo en riesgo precisamente el reconocimiento más bien de FIFA hacia la Federación de Fútbol. Si es que la Federación de Fútbol, a través de esto que propone Salaverry, saldría del contexto, ¿no es cierto?, del sistema nacional del deporte, pues no sería una federación reconocida por el IPD. El artículo 19 del Estatuto FIFA dice, el título es Independencia de las Federaciones y sus órganos. En el punto 1 dice, todas las federaciones miembros administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros. O sea, al hablar sin injerencia no especifica, o sea, que son autónomos, o sea, no ni injerencia interna, ni externa, ni privada, ni gubernamental, sin injerencia.
Segundo, dice, los órganos de las asociaciones miembros se designarán únicamente mediante elección o nombramiento interno. Los estatutos de la federación estipularán un procedimiento electoral democrático para la elección o los nombramientos. Está estableciendo claramente cuál es la forma de elegir. El punto 3. La FIFA no reconocerá, dice, no reconocerá a ningún órgano de una federación miembro que no haya sido elegido o nombrado de acuerdo con las disposiciones del apartado 2, el que he leído hace un instante. Esta disposición es también válida para los órganos elegidos o nombrados con carácter interino. Y 4, o sea, si quieren ampliarle el mandato, puede ser interno, pero no que venga alguien de afuera y dice, no, claro, te queda 2 años más. Así es. Y por último dice, la FIFA no reconocerá las decisiones adoptadas por órganos que no hayan sido elegidos o nombrados de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo. O sea, que sea elegido de manera democrática. Y tú tienes el 17. Sí, el artículo 17 sobre el tema de expulsión dice, únicamente a petición del Consejo, el Congreso de la FIFA, podrá expulsar a una federación miembro, sí, entre varios apartados dice el que atañe a este tema, si pierde la categoría de federación representante del fútbol asociación de su país, que es lo que pretende hacerse si es que sale no es RENADE, reconocida por el IPD. porque Así sale es. del RENADE, entonces ya va a ser un ente privado, Así es. entonces ya no podría estar acá. Reconocido. Ahora, ¿por qué los estatutos de la FIFA, digamos, son genéricos? Porque nosotros vivimos en una democracia con congreso parlamentaria, pero hay otros países donde hay monarquía y no hay congreso, o sea, no podrían legislar para cada país. Entonces simplemente dice, no se mete el Estado. El Estado se entiende, puede ser democrático, puede ser totalitario, puede ser religioso. Hay estados religiosos, Raúl, lo conocemos, pero Correcto, claro. estamos sufriendo justamente mucha violencia producto de esos estados, ¿no? Y otro tipo de situaciones que hay políticas en cada país tiene lo suyo y tiene todo el derecho de vivir como ellos quieran conveniente. Pero el fútbol se juega de una manera, entonces la FIFA trata de armonizar. Ahora que nos vienen a hacer con el cuco, de que nos van a desafiliar. Raúl, creo que estamos curtidos de ese cuco, ¿no? Ese cuco nos lo han mencionado varias veces, ¿no? Vamos a seguir hablando justamente de ese tema. Pero para terminar, el que hablaba justamente, uno de los últimos que hablaba del cuco, miren ahora dónde está, ¿no? Vamos a